Mil gracias a Asmedas. Quiero reiterar la gratitud por permitirme participar en el 35º Congreso, que ha sido siempre una tradición. Así que mil gracias a todos los que hoy se conectan para que podamos hablar de un tema que espero sea de mucho interés en la práctica clínica del paciente en los servicios de urgencias, y es la atención del paciente intoxicado. ¿Qué podemos hacer? Es importante, primero que todo, saber que los protocolos, las guías, las investigaciones en toxicología son motivo de mucha controversia, puesto que no podemos hacer experimentos en seres humanos intoxicándolos. Simplemente son estudios en animales, reportes de casos que luego estructuran una serie de casos para concluir con recomendaciones de expertos, así que algunos de los datos pueden ser controvertibles. Pero, ¿qué podemos hacer? Primero que todo, verificar que contemos con los elementos básicos para la atención del intoxicado. Una cánula de Guedel para evitar que la lengua vaya a obstruir la vía aérea en un paciente inconsciente, un embudo y una jarra volumétrica si lo que queremos es hacer un lavado gástrico, que va a resultar útil la gran mayoría de las veces si lo realizamos dentro de la primera hora de la intoxicación, una aseptogeringa de 50 centímetros, porque una vez que pasemos con cuidado la sonda, vamos a colocar el embudo y a través de la sonda vamos a administrar con la jarra volumétrica 10 mililitros por kilogramo de peso de una solución salina o de agua bicarbonatada al 3%. Observen que la sonda tiene ampliación de los orificios distales y de esa manera logramos recuperar tabletas y alguna vez material alimentario que de otra manera sería imposible si no hemos previamente adaptado los orificios distales de la sonda. Luego basta con quitar el embudo, colocar la septogeringa, hacer presión negativa colocando por debajo del nivel del paciente la sonda y por gravedad vamos a recuperar lo que estamos administrando. Tener la precaución de que sea por gavage, es decir, que la cantidad que administramos sea equivalente a la cantidad que recuperamos para que no vaya a haber un volumen residual acumulativo que propicie el vaciamiento gástrico, puesto que ahí cesaría cualquier beneficio del procedimiento. Debemos contar también con carbón activado, bolsas de 30 gramos, y con 9 gramos de sal para simplemente agregarle al agua 1 litro y tener una solución salina sin necesidad de gastar los sueros que podemos destinar para otros menesteres. Bolsas de 30 gramos de bicarbonato de sodio, que al agregar 1 litro de agua tenemos una solución bicarbonatada al 3%, supremamente útil en el caso de intoxicaciones por plaguicidas, porque son derivados del ácido carbámico y del ácido fosfórico, carbamatos y organofosforados respectivamente, y una sustancia ácida en un medio alcalino como el que propicia el bicarbonato favorece la hidrólisis, la degradación del producto y minimiza su biodisponibilidad. Pero siempre que demos carbón activado en el contexto de una intoxicación por una sustancia que disminuye el peristaltismo, como puede ser un opioide o un anticolinérgico, es necesario que demos un catártico. Y el catártico más económico es la sal de Epsom, el sulfato de magnesio, 30 gramos en un vaso de agua tibia para favorecer la disolución, o en su defecto manitol. Y recordemos la asociación manitol-manito, 5 mililitros por kilogramo de peso por vía oral en adultos o niños, y su sabor dulce hace que sea fácilmente aceptado por el paciente. En el caso de ciertas intoxicaciones que tienden a formar besoares o que se tomaron una gran cantidad de tabletas, como puede suceder con el litio, con el hierro, es prudente realizar la disolución de un sobre de polietilenglicol con iones nuliteli o coliteli comercialmente en 1 litro de agua y empezar un goteo a 15 mililitros por kilo por hora, aumentándolo paulatinamente a tolerancia hasta que logremos deposiciones completamente limpias, claras, sin olor, que es el momento en que ya se ha garantizado la eliminación de todo lo que había en el tracto gastrointestinal. Así que no olvidemos la mnemotecnia de manitol-manito, 5 mililitros por kilogramo de peso, el sulfato de magnesio, que es muy económico, y en los niños damos 250 miligramos por kilo. Si no es posible pesarlo, pues contar con hidróxido de magnesio, la leche de magnesia, en la cual nosotros damos hasta 10 mililitros en menores de 5 años, hasta 20 mililitros en 6 a 11 años, y en los adultos 20-40 mililitros. Es muy importante, como segundo aspecto, contar con los antídotos en los servicios de urgencias, y en el libro editado por la Universidad de Antioquia, distribuido por el Laboratorio Integrado de Medicina Especializada LIME,
tenemos los diversos antídotos que hay que tener por nivel. En un primer nivel es prudente contar con ácido fólico porque es fundamental en macrodosis en intoxicaciones como metanol, etilenglicol y formaldehído. El ácido fólico hay que dar 50 tabletas de 1 miligramo cada 4 horas, 6 dosis para 300 tabletas en ese lapso de tiempo, ya que promueve la conversión del formaldehído en ácido fórmico y este CO2 y agua, disminuyendo la toxicidad. Debemos contar con atropina y recordar que el esquema de la administración dual es muy práctico, es decir, comience con 2 ampollas en un adulto en una intoxicación por inhibidores de colinesterasas, carbamatos u organofosforados. En digitálicos es suficiente con una ampolla, pero hay que utilizar dosis respuestas en otras intoxicaciones como los organofosforados. 2 ampollas, si a los 5 minutos no ha mejorado la frecuencia cardíaca, 4, si a los 5 minutos no ha mejorado, 8. Y de esa manera logramos duplicando cada vez una rápida atropinización para mejorar la frecuencia cardíaca, tener pulmones limpios, que son los 2 principales objetivos de la atropinización. La administración de etanol en el contexto de la intoxicación por metanol y fluoracetato de sodio puede ser suplida con el mantenimiento, por ejemplo, de aguardiente que podemos administrar por vía oral, una dosis de carga de 3 centímetros por kilogramo de peso, una persona de 70 kilos, 210 centímetros, y luego la décima parte, 0.3 centímetros por kilo por hora. Lo mismo podemos hacer con fluoracetato de sodio, en ese caso específico no necesita dosis de carga, puesto que queremos es producir acetilcoenzima A, cuya rata metabólica no depende en su producción de una dosis de carga. La N-acetilcisteína es un compuesto infaltable, bien sea en sobres o en ampollas, porque es requerido para el tratamiento de la intoxicación por acetaminofén, para paraquat, como coadyuvante luego de lograr la metamoglobinemia con nitritos en el caso de cianuro, para el tratamiento de la parafenilendiamina que viene en tintes de cabello y que se comporta como un potente antioxidante, y para evitar la falla hepática en fósforo blanco previo lavado gástrico con agua oxigenada, una cucharada en un vaso de agua para oxidar el fósforo blanco a fósforo rojo, y luego la administración de aceite mineral o aceite cristal para favorecer la disolución del tote, martinica o triquitra, que es fósforo blanco, que de esa manera se expulsa por vía rectal en su totalidad. Mantener el nitrito de amilo para intoxicaciones por cianuro, y desafortunadamente es difícil de conseguir en el país, pero supremamente fácil de conseguir como poppers en las tiendas sexuales. Por eso es bueno mantener eventualmente en el locker un frasquito, porque si llega el intoxicado basta con hacerlo inhalar 1 centímetro para que haga la metamoglobinemia que capta el cianuro y forma cianometamoglobina, y después empezar la N-acetilcisteína si no se cuenta con el tiosulfato de sodio, para lograr que esa cianometamoglobina se convierta en grupos de tiocianato que van a ser eliminados por vía renal. Es también fundamental el suero antiofídico polivalente, que debemos dividirlo en 2, los corales, y por eso tenemos suero antielapídico, y las otras víboras para Botrops, para la chesis y crótalos, es decir, para la mapaná, para el verrugoso y para la cascabel respectivamente. También es prudente contar con suero antiescorpiónico, sobre todo en áreas endémicas en tierra caliente, y vitamina K1 para la eventualidad de un paciente intoxicado por rodenticidas, que en su gran mayoría, los de uso legal, corresponden a anticoagulantes. Siempre que tengamos un paciente con un cuadro extraño, es importante sospechar una intoxicación. Cuando ustedes aborden un paciente con un compromiso abrupto multisistémico, un cuadro que sea grave en sus manifestaciones, de predominio de síntomas gastrointestinales muy ruidoso, que tenga compromiso del estado de conciencia o de presión respiratoria y cambios pupilares extremos, miosis o midriasis. De hecho, los últimos 3, compromiso del estado de conciencia, depresión respiratoria y miosis, debe ser siempre confirmado con presencia o ausencia de peristaltismo, porque si hay presencia de peristaltismo, consideren un organofosforado. Si hay ausencia de peristaltismo, consideren un opioide, y en ese caso naloxona sería el antídoto, que es otro de los antídotos que siempre deben estar en todos los servicios de urgencias, dado el aumento de la intoxicación por opioides, marcado en la actualidad por el comienzo del empleo del fentanilo en nuestro medio. El olor o aliento extraño también nos indica de intoxicaciones. El compromiso de la visión borrosa a través de vidrio esmerilado, indica una intoxicación por metanol, y ahí es muy importante recordar que todo paciente intoxicado por metanol
debe recibir eritropoyetina, 20.000 unidades subcutáneas intravenosas durante 3 días, dado que la eritropoyetina no solamente promueve la eritropoyesis, sino también la biogénesis mitocondrial y la reparación de tejido neuronal, revirtiendo la lesión ocular y permitiendo conservar la visión. También fundamental, un electrocardiograma en el paciente, y cuando tengamos un paciente extraño, atípico, con un cuadro bizarro, pensemos que puede corresponder a una intoxicación. Un tercer objetivo es tratar de caracterizar la intoxicación como un síndrome tóxico o toxidromia. Y para eso necesitamos, de forma muy simple, los 4 signos vitales medidos confiablemente: la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, y luego las 3 P's: piel, pupilas y peristaltismo. En relación con la piel, describir brevemente si está rubicunda o está pálida, si está seca o está caliente, y si está húmeda o no. Y cuando miramos la pupila, la sola descripción de la pupila nos puede orientar enormemente. Cuando yo digo miosis puntiforme, hay por lo menos 5 intoxicaciones básicas en las que debemos tener consideración. O es un inhibidor de colinesterasas, o es amitraz, o es un opioide, o es una sobredosis de clonidina, o es una dosis de IECAS que degradan el sistema nervioso central, endorfinas, y que favorecen la acumulación de opioides con la aparición de miosis si hay una intoxicación significativa. Luego de describir las características de la piel, las pupilas, simplemente describir si el peristaltismo está normal, aumentado o disminuido, y a esto le agregamos el estado de conciencia, que puede ser adecuadamente descrito con el Glasgow, y finalmente, pero no menos importante, el electrocardiograma, porque esto nos va a permitir en muchas ocasiones hacer el diagnóstico etiológico de la intoxicación y en consecuencia el tratamiento específico. Uno de los hallazgos más comunes en intoxicaciones medicamentosas y por una serie de venenos como son inhibidores de colinesterasa, arsénico, fluoroacetato de sodio, es la prolongación del QT. Y recordemos que si nosotros tenemos un electrocardiograma o un monitor y trazamos una línea imaginaria que divide en 2 mitades iguales la distancia RR, la onda T debe siempre quedar en la primera mitad. Si esa línea toca la onda T, la parte, o peor aún, si la onda T la sobrepasa, el QT estará muy prolongado y existe el riesgo de que si se presenta una bradicardia concomitante, se desencadene una taquicardia ventricular polimorfa. Ahí quiero resaltar que el tratamiento hemos aprendido el magnesio, y no es cierto, puesto que lo primero que tenemos que hacer es verificar si hay pulso o no. Eventualmente esa taquicardia ventricular polimórfica corresponde a una actividad eléctrica sin pulso, el paciente está muerto en un ritmo de paro y tenemos que hacer todas las maniobras de reanimación, adrenalina, y llevarlo a un ritmo que sea desfibrilable antes de proceder a colocar el magnesio. Si el paciente hace salvas de taquicardia ventricular polimórfica pero se estabiliza, ahí sí podemos colocar el sulfato de magnesio. Y son muchos los fármacos que tenemos y muchas las especialidades que utilizan medicamentos que prolongan el QT. Tal vez la que más emplea medicamentos que lo prolongan es psiquiatría, porque todos los antidepresivos, antipsicóticos, antimaníacos prolongan el QT, y la administración de 2 de ellos hace que tengan un efecto multiplicativo en la prolongación del QT. También tengamos presente que el QT constitucional de la mujer es 440 y por ende tiene 40 milisegundos más que lo habitual en el hombre, y eso hace que la mujer tenga una mayor predisposición a arritmias frente a un estímulo que produce una prolongación tóxica de la misma magnitud que podría ser en un hombre. Supongamos que una persona tiene 70 milisegundos de prolongación por una intoxicación, si es un hombre quedan 470, si es una mujer quedan 510, y por encima del umbral de 500 hay riesgo de taquicardia ventricular polimórfica si se presenta una bradicardia. Así que hay que vigilar, monitorizar más estrechamente a las mujeres, porque tienen 3 veces y media más probabilidad de hacer arritmias. Y recordemos que podemos interpretar de manera sencilla en el electrocardiograma qué está sucediendo a nivel iónico para proceder a tratar. Si nosotros tenemos una prolongación del intervalo PR, que depende de calcio, y la meseta de la aparición del ST depende de calcio, PR prolongado con QT prolongado es bloqueadores de canales de calcio, y debemos aplicar 10 ampollas de gluconato de calcio por vía venosa, aplicar 10 ampollas de glucagón y proceder a la administración de una solución polarizante con insulina y con dextrosa al 10 para promover la mejor dinámica cardíaca. En caso de no respuesta, el paciente se va para cuidados intensivos
porque habría que administrar inhibidores como levosimendan, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos tal vez la intoxicación más común, bloqueo de canales de sodio, hay un ensanchamiento del QRS con la aparición de una onda S en la derivación 1, una R en ABR y la prolongación del QT, y el manejo es con bicarbonato de sodio, 2 centímetros por kilogramo de peso. Una persona de 70 kilos, le ponemos 140 centímetros de bicarbonato intravenoso, directo, rápido, sin diluir, que puede repetirse en otra ocasión. Y en caso de no respuesta después de 2 bolos, consideremos la posibilidad de un bolo de lidocaína al 1% sin epinefrina de 1 miligramo por kilo y a continuación fenitoína 15 a 20 miligramos en solución salina. Uno pensaría, si hay un bloqueo de sodio, ¿por qué utilizamos la lidocaína o la fenitoína, que son bloqueadores de sodio? Y es porque tienen una gran afinidad por el receptor, pero inmediatamente se despegan de él dejándolo libre, así que hay una unión alostérica de un tipo de antagonismo competitivo que resulta muy útil. Cuando nosotros tenemos los intervalos normales, PR normal, QRS normal, pero QT prolongado, es un bloqueo de canales de potasio. Hay despolarización, entra el sodio, sale el potasio, están bloqueados los canales, faltan cargas positivas al interior, no podemos colocar potasio venoso directo por irritante y arritmogénico, pero sí podemos utilizar el segundo ion intracelular en importancia, el magnesio. Y es la razón por la que cuando encontramos un QT prolongado hay que colocar una ampolla de sulfato de magnesio, incluso 2. Precaución, porque la disminución del potasio, del calcio y del magnesio prolongan el QT, así que también hay que excluir que no exista una hipopotasemia concomitante en un cuadro de acidosis, por ejemplo, y que no haya una hipocalcemia de base. Cuando nosotros tenemos un paciente y conjugamos los síntomas, recuerden que el cuadro anticolinérgico es supremamente fácil de identificar. De hecho, hay un aforismo que lo describe fácilmente. El paciente está seco como un palo, rojo como una remolacha, caliente como una brasa, ciego como un murciélago y loco como una cabra. Y en ese caso basta con que utilicemos agua fría, ventilador y sedimos al paciente con benzodiazepinas para evitar que se vayan a presentar complicaciones. Un síndrome colinérgico es todo lo opuesto, aumento de las secreciones generalizadas con miosis puntiforme, a excepción de los niños los primeros minutos, porque la acetilcolina estimula la suprarrenal en los niños, que tiene un tamaño proporcional mayor que los adultos, y por eso los niños cursan con hipertensión, taquicardia y midriasis al comienzo de una intoxicación por inhibidores de colinesterasa, y el adulto sí comienza con la miosis, la bradicardia y la hipotensión. El caso es que concomitantemente hay aumento de secreciones con lagrimeo, con rinorrea, con náuseas, con vómito, con diarrea y con roncos, sibilancias y bradicardia marcada, siendo las dos últimas el objetivo del tratamiento con la atropina. Un síndrome sedante todos lo conocemos, por ejemplo el etanol, que baja todos los signos vitales y que lleva a que la persona tenga un estado relativo de depresión, y simplemente manejándolo con hidratación, solución salina, suministrando dextrosa, poniendo tiamina, podemos esperar a que ese paciente mejore. El síndrome opioide es fundamental tenerlo presente por esa epidemia que nos acecha de la utilización de heroína y de fentanilo, y recordemos la denominada triada opioide, miosis con depresión del estado de conciencia que lleva a depresión respiratoria, paro respiratorio y muerte. Pero verifiquen siempre que el paciente tenga ausencia de peristaltismo, y la naloxona es el antídoto. Si lo que va a matar al paciente es el paro respiratorio, cuando le tengamos colocado el ambú, tranquilicémonos porque le estamos dando con el ambú el oxígeno que necesita, e hiperventilémoslo durante por lo menos 3 minutos antes de proceder a colocar la naloxona, porque la heroína, el fentanilo, la morfina tienen características de ser potentes vasodilatadores del lecho esplácnico y mesentérico, y en un estado de hipoxemia grave hay vasodilatación pulmonar importante para tratar de captar la mayor cantidad posible de oxígeno que le llega al pulmón. Si nosotros no hiperventilamos antes a fin de que el lecho vascular pulmonar vuelva a tener su tono normal y simplemente nos apresuramos a colocar la naloxona, vamos a revertir la depresión respiratoria, pero también la vasodilatación fisiológica farmacológica que se está produciendo en el lecho esplácnico y mesentérico. La sangre regresará masivamente al pulmón y habrá un edema agudo de pulmón no cardiogénico que por ende solamente revertirá con ventilación mecánica y presión positiva, para no propiciar esa complicación, hiperventilar durante algunos minutos antes de colocar la naloxona. En el síndrome serotoninérgico
Cuando se dan combinaciones de fármacos con efecto serotoninérgico o sensibilizantes, como hay, por ejemplo, con el litio o con otras sustancias, como pueden ser diferentes antibióticos tipo linezolid, es muy importante que hagamos el diagnóstico porque es idéntico a un cuadro catecolaminérgico. Hay hipertensión, taquicardia, midriasis, agitación, etcétera, aumento del peristaltismo, pero hay clonos y mioclonías que pueden ser inducibles o espontáneas. Y en ese caso el antídoto es cipro, y no el antibiótico, sino ciproheptadina, el antihistamínico, que es aquel que tiene más poder antiserotoninérgico, y se dan tabletas de 4 miligramos cada 4 horas hasta controlar los síntomas, generalmente a partir de la tercera dosis. Si tenemos un cuadro simpático mimético, producto de consumo de anfetaminas o cocaína, basta con considerar la administración de benzodiazepinas tipo midazolam dosis-respuesta. El midazolam tiene la virtud que lo podemos administrar por vía intramuscular, no así el diazepam, así que administremos y vamos repitiendo dosis cada 10 minutos hasta lograr que la persona se tranquilice, se estabilice. Y los síndromes de abstinencias a sustancias sedantes, como las opioides, las benzodiazepinas y el mismo licor, hay que intervenirlos con clonidina, que como agonista alfa-2 presináptico disminuye la liberación de catecolaminas. Hay que intervenirlos con benzodiazepinas, y si es el caso de un síndrome de abstinencia a opioides, habrá que dar medicamentos para manejar sintomáticamente la diarrea, como por ejemplo una loperamida, o las mialgias con un analgésico tipo diclofenaco. En todos los servicios deberíamos abogar por contar con emulsiones lipídicas, porque son económicas, son el antídoto de las intoxicaciones por los bloqueadores de canales de sodio anestésicos tipo lidocaína, bupivacaína y demás, y cuando las colocamos en el contexto de un paciente intoxicado por una sustancia que tiene efecto en el sistema nervioso central y por ende es liposoluble, vamos a revertir la toxicidad por 3 mecanismos. Uno, porque forma micelios que captan la fracción libre farmacológicamente activa de la sustancia tóxica. 2, porque desbloquean los canales bloqueados a nivel cardíaco. Y 3, porque constituyen una fuente de energía mitocondrial que ayuda a que el paciente tenga una mejor respuesta. Tengamos presentes entonces que las emulsiones lipídicas, colocadas en un bolo inicial de 1.5 centímetros por kilo, continuando la infusión con 0.25 centímetros por kilo durante la reanimación, si es que hay que hacer reanimación, y pudiendo repetir otro bolo adicional, lo máximo es 3 centímetros por kilo, dosis máxima total 8 centímetros por kilo, permite que pacientes graves que se encuentran en paro, que están en proceso de reanimación, tengan una dramática y muy buena respuesta. Así que tener presente las emulsiones lipídicas para todas y cada una de las sustancias que vemos allí consignadas, porque es con frecuencia la medida salvadora y que también es de mucha utilidad en ciertas intoxicaciones, por ejemplo, fluoroacetato de sodio, glifosato y los mismos inhibidores de colinesterasas. Es muy importante que nos mantengamos familiarizados con la actualidad, las nuevas sustancias de uso en Medellín, que son una mezcla de una gran cantidad de productos que no nos permiten concluir con total claridad de qué se trata, pero tratemos el toxidrome que prevalezca. Y preparémonos para la epidemia del fentanilo, que ya han decomisado varios cargamentos en Colombia, ya se tienen en diferentes ciudades, se han identificado pacientes que están siendo víctimas de estos, y recordemos que cuando lleguen al servicio de urgencias con miosis puntiforme, compromiso de conciencia de presión respiratoria y ausencia de peristaltismo, hay que hiperventilarlos durante 3-5 minutos, luego colocar la naloxona. Importante, la naloxona puede que requiera 2-3 dosis. La dosis total empleada debe ser multiplicada por 0.66, es decir, continuar utilizando las 2/3 partes de la dosis por hora durante las siguientes 6-8 horas. Si requerí 3 ampollas de naloxona, debo cada hora utilizar 2 ampollas en goteo, por ejemplo 500 de solución salina con 12 ampollas de naloxona para pasar 2 ampollas por hora, ya que el efecto que revierte la naloxona sobre fentanilo o cualquier opioide dura tan solo 1 hora. Y recordemos que es indispensable que le enseñemos a nuestros alumnos que ese consumo que tiene una concentración de pureza variable va a producir la miosis, el compromiso de conciencia, la depresión respiratoria y, de no ser adecuadamente intervenido, obviamente la muerte. Una recomendación para los jóvenes que utilizan más drogas potencializadoras sexuales que los mismos adultos. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como
sildenafil, vardenafil, tadalafilo, nunca se pueden mezclar con poppers porque ambos son vasodilatadores, producen shock y producen muerte. Así que, para concluir, es muy importante que si nos preguntamos qué podemos hacer, 1, verificar el inventario de los elementos básicos para la atención del intoxicado. 2, contar con los antídotos necesarios según el nivel de complejidad que atendamos. 3, sospechar las intoxicaciones en los casos pertinentes. 4, caracterizar el síndrome tóxico con los 4 signos vitales, la piel, pupilas, peristaltismo, el estado de conciencia y el electrocardiograma. Familiarizarnos con la interpretación del electrocardiograma es fundamental e iniciar el tratamiento básico antes de remitir. Es un pecado no hacer nada por el paciente y remitirlo en el mismo estado que llegó, y contamos con elementos que son básicos y van a modificar el pronóstico de ese paciente e implementarlos oportunamente. Aprender sobre la utilización de las emulsiones lipídicas y los contextos en que se requieren, conocer la epidemiología de las intoxicaciones, pero si persiste alguna duda, se debe solicitar asesoría a la línea de toxicología del Ministerio, que es la 601-665-1161. Y finalmente, promovamos entre nuestros pacientes un estilo de vida saludable. Necesario que tengamos actividades académicas, laborales, que practiquemos el yoga, el mindfulness, que le digamos no a las drogas, al licor y al cigarrillo, tener un sueño adecuado, una alimentación balanceada, practicar ejercicio, manejar una sexualidad responsable, una espiritualidad. Y cito a Antonio Vega, un compositor y cantante español que desafortunadamente cayó en las garras de los opioides, pero que a pesar de su vida dolorosa él afirmaba: no consigo una existencia mediocre, una existencia a medias. O sea, existimos porque tenemos una misión muy clara, que es la de ejercer la vida, la de ser vectores de la vida. No podemos suicidarnos, porque eso es lo peor que puede hacer alguien, porque tu misión es llevar la vida contigo. Mil gracias por la atención que me dispensaron.